Buenos días, bienvenidos a este espacio del Instituto del Olivo. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el día de hoy pasaremos al mensaje de Filadelfia. Si usted nos ha estado siguiendo, tendrá todo el bagaje cultural, todo el metalenguaje del cual hemos venido hablando en varias semanas, meses, es casi un año ya de estar estudiando este precioso libro, y el día de hoy vamos a llegar a platicar acerca de una iglesia que, pues según la describe la Biblia, es una iglesia sin mancha. Así que acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 3, de los versículos 7 en adelante, y le vamos a dar lectura para ponernos en contexto. No importa la versión de la Biblia que usted tenga, es bienvenido. Así que vamos a leer. Y dice así: el mensaje a Filadelfia, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Bienvenida, Pastora Ovalle, qué gusto tenerte ya aquí con nosotros, y quienes están conectando, un abrazo fuerte, y para quienes nos van a ver después en diferido, también sepan que son muy bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra. Entonces, para ponernos brevemente en contexto, debemos recordar que cuando hablamos en el texto bíblico del ángel, el malaj, en los términos hebreos se refiere a aquel que lleva el mensaje, al mensajero. Así que no forzosamente debe de ser un ser espiritual, un ser angélico como lo concebimos en el español, sino que esto se refiere más bien, hemos estado estudiando, que a todos los líderes que tienen alguna autoridad sobre sus iglesias. Y dice: escribe entonces al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Y esto se refiere también a un grupo de aquella gente que se ha mantenido en santidad. Recordémonos que el Señor nos ha llamado a mantenernos precisamente apartados para Él, apartados en todo sentido, y de esto vamos a hablar en un momento, para el Señor, para ser un pueblo santo, una nación santa, un reino de sacerdotes para Dios. Así que está hablando a la iglesia de todos los tiempos. No se circunscribe nada más a un periodo de la historia ni a un lugar geográfico, sino que se refiere a todos los términos de la iglesia. Y dice: esto dice el santo, es decir, el que es el único, el apartado, el Dios en quien no hay absolutamente mancha. Y dice: el verdadero. Hemos estado platicando que la palabra es verdad, y de eso vamos a hablar en un momento. Acordémonos que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Si usted nos ha estado siguiendo en las transmisiones anteriores y de los estudios, recordará que hemos hecho aquí un paralelismo entre el camino que llevaba al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés y nuestro Señor Jesucristo, que dice Hebreos 10, que es precisamente por medio de su sangre y de su cuerpo que tenemos entrada al acceso al lugar del trono celestial. Así que dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que vamos a ponernos en el contexto hebreo para entender
Muchas gracias, pastora Ovalle, mi Claudita querida. Efectivamente, los portadores de las buenas nuevas, esto es el Evangelio, es decir, aquellos que llevamos el mensaje de la predicación de Jesucristo, de la historia de salvación a través de la sangre del Cordero. Muchas gracias, así es. Y regresando a lo que quiere decir la llave de David. Recordemos que fue David quien conquistó la ciudad de Jebús, porque ahí vivían los jebuseos. Y esta ciudad es lo que actualmente conocemos como Jerusalén. Su nombre mudó y posteriormente se llamó Metzudat Zion y luego se llamó Ir David. Esto quiere decir la ciudad de David. Recordémonos que en los términos del reinado de Saúl, Israel tenía una conmoción política y estaba dividido. Además, conviene recordar en la historia que existen las tribus del norte, las tribus del sur, y esto después de la muerte del rey Salomón. Bienvenida, Silvita, qué bueno verte por aquí, qué bendición. Así que tenemos que tener todo esto en mente para poder entender de qué se trata esto. Y voy a hacer un breve preámbulo. Cuando muere Salomón, entonces accede al trono su hijo Roboam. Pero resulta ser que éste quiere subir los impuestos y tratar mal al pueblo. Así que un general de su padre, Jeroboam, se acerca a él para hacer entrar en razón al hijo de Salomón. Lejos de esto, se endurece el corazón del rey y entonces dice que va él a sojuzgar al pueblo de Israel con mayores impuestos y más altos. Así que entonces Jeroboam toma 10 tribus y suben a situarse geográficamente en el norte del país, mientras que se quedan solamente 2 tribus en el sur, es decir, habitando Jerusalén. Esto es las tribus del sur que son Judá y Benjamín, mientras que las otras 10 se quedan y se ubican en el norte. Sabemos todos que el Señor Dios es un Dios celoso y por supuesto les prohíbe la idolatría, pero en el afán de que no bajasen al templo a adorar, Roboam establece 2 lugares de adoración y pone ahí justamente 2 toros para que los adoren, para hacerles fiesta. Así que el Señor, por medio del profeta Isaías, les advierte en contra del pecado y la consecuencia lógica acerca de este pecado. Y es que si usted ha leído Levítico 26, precisamente ahí están todas las advertencias acerca de la idolatría y la consecuencia de esta. Y entre ellas es ser llevados a tierra ajena y ser sojuzgados por otras naciones, que sus hijos les sean quitados y bueno, un sinfín de cosas terribles. Y efectivamente es lo que sucede con el imperio asirio. Toma estas 10 tribus, las dispersa y estas se asimilan a los lugares que van. De ahí, déjeme contarle que salen precisamente los galileos que se sitúan y que son todo el marco del Nuevo Testamento. Recuérdese usted que hay una situación difícil cuando hablamos en los términos del Nuevo Testamento y Jesús se asoma con la mujer sirofenicia, y es que ésta seguramente tenía algunas raíces hebreas, pero ya estaba tan desligado de toda la cosmovisión hebrea del culto al Dios único, y esto es lo que da motivo a tanta riña entre estos pueblos. Es importante tener todo esto en mente. Así que cuando hablamos acá del reino de David, es un reino que se vuelve a unificar. Dios permite que este reino se vuelva a compactar, se unen y ambos reinos, el del norte y el del sur, se ponen bajo el mandato de David. Esto es muy importante porque además es una prefiguración escatológica. Usted y yo sabemos, y vamos a ir en un momento a los textos que lo corroboran, que Israel es uno solo y Dios ha dado una promesa a su único pueblo, Israel, y todos nosotros somos injertados. Esta es la razón por la cual es tan importante entender las promesas de bendición. Si usted estuvo con nosotros en
la plática que tuvimos acerca de la bendición arónica, justamente nos dimos cuenta que bendecir quiere decir injertar, es decir, volver a traer así. Y esto es lo que hace el Señor con todo su pueblo. Por eso dice, yo he venido a traer, a juntar, a llamar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la razón. Seremos nuevamente o hemos sido nuevamente injertados, y esto es lo que explica Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Es importantísimo entender esto porque quizá en algunos momentos hemos escuchado acerca de la teología del reemplazo. Y esto es una abominación al Señor porque, en otras palabras, lo que le estamos diciendo es que Dios es un Dios que no sabe mantener su palabra. Dios juró a Abraham, ciertamente te bendeciré, es decir, te volveré a injertar, te voy a volver a llevar a la Adamá, es decir, allá, al Edén, ¿se recuerda usted? De eso se trata toda la historia, volvernos a llevar al Edén. Ciertamente te bendeciré, te injertaré. Ciertamente serás padre de naciones. Y ahí estaba hablando de Israel. El Señor no contempla, quiero contarles, que toda la historia bíblica se trata acerca de Israel. Y por supuesto, los gentiles que hemos sido llamados a ser injertados nuevamente, porque seguro somos parte de esas 10 tribus, las que ahora se llaman tribus perdidas. Y esto, como le repito, tiene un significado profético y escatológico fuertísimo, porque a la final del libro de las Escrituras de Apocalipsis, justamente vemos la inserción de todos los pueblos y la entrada a una sola Jerusalén por 12 puertas. Y de esto vamos a hablar en breve. Así que le decía que cuando ya se convierte en Ir David, o la ciudad de David, que luego pasa a tomar el nombre de Jerusalén, ya es una Israel constituida, todas las 12 tribus forman parte de este pueblo y, por supuesto, bajo el reinado de David, que es una figura de Jesucristo. Déjeme contarle que cuando en los Salmos, usted en el español encuentra al amado, en el término hebreo, se escribe exactamente igual, Dod, es una Dalet, una Vav y una Dalet, exactamente es el amado, o también se puede leer David. Así que vemos la riqueza del hebreo, porque es una prefiguración que habla del rey David y habla del reinado de Jesucristo, habla del reinado del amado. Así que entendemos que todo esto es una prefiguración de ese tiempo hermoso, del tiempo milenial y, por supuesto, después de la eternidad. Así que David reinó cuando tenía unos 35 años aproximadamente, y el pueblo que había permanecido dividido bajo el reinado de Saúl se unifica. Así que esto es muy importante y esta es la expresión, esto es lo que da la explicación a la expresión, el que tiene la llave de David. Porque cuando David cerraba las puertas de la ciudad, nadie podía entrar, y cuando David abría las puertas de la ciudad, el acceso era permitido. Este reinado unificando las 12 tribus, se fortaleció cada día más. Así que es importante entender eso y vamos a verlo, por favor, en el Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 en adelante. Y vamos a ver qué dice con respecto a esta ciudad. La Nueva Jerusalén, por supuesto, estamos hablando en los términos escatológicos. Y dice así, y espero que le guste mucho leer la Biblia porque vamos a leer todos los versículos siguientes hasta antes del 22. Y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y hemos entendido lo que quiere decir monte, y que es grande y alto nos habla de la autoridad que vendrá. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Vea usted que son 12, no son 13, es decir, 12, una por cada una de las tribus de Israel.
No son 12 más la de los gentiles, porque aquí ya no cabe ser gentil o judío. Recuérdese que de dos pueblos él hizo uno solo. Así que, y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Recuérdese el Señor Dios Todopoderoso. Y haga conexiones, por favor, acerca de la bendición arónica, el Shaddai. ¿Se recuerda? Cómo el sumo sacerdote hacía esta figura con la mano precisamente para poner su nombre sobre los hijos de Israel. Así que dice que, y lo voy a volver a leer, y no vi en ella templo, porque el Shaddai es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero ponga atención en esto, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, mentira. Estamos hablando del Dios de verdad. Se recuerda que en este mensaje precisamente dice el verdadero es el que nos está hablando, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hemos hablado, claro, que los que hacen abominación y mentira son los que se apartan de la Torah, los que se apartan de la ley. Así que ya vamos entendiendo un poco de qué se trata todo esto. Pero es importante resaltar que absolutamente todas las escrituras, todos los mensajes que hemos visto tienen relación con la enseñanza de Dios, es decir, con la Torah. Vamos a pasar ahora al versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis y dice: yo conozco tus obras, y hemos hablado ya al respecto de esto. Es todo lo que hacemos en relación, como bien lo decía la pastora Claudita de Ovalle, en relación a predicar, a enseñar el evangelio. Y dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien, esto es hermoso. Y dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Y entonces va teniendo mucha relación. Si entendemos que no se circunscribe nada más a la Jerusalén terrenal, sino que estamos hablando de esa Jerusalén eterna del capítulo 21 de Apocalipsis, y dice que nada inmundo entrará, pero que la puerta de ahí siempre estará abierta y que solo entrarán los que están inscritos en el libro del Cordero. Entonces entendemos de qué se tratan todas las prefiguraciones de las cuales hemos venido hablando. Yo espero que usted haya podido ver los videos acerca de la Mishmeret. Y si se recuerda, tocamos justamente el tema acerca de la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo en Juan.
Nadie, absolutamente nadie puede entrar hasta el Padre si no es a través de mí. Y el que no lo hace a través de la puerta es ladrón y salteador, refiriéndose, por supuesto, a Satanás. Pero véngase conmigo, por favor, al Salmo 118 y vamos a encontrar una cosa hermosa. Dice así. 118, comencemos por favor por el versículo 19 y dice, bueno, antes déjeme contarle que este salmo se llama un salmo de ascenso. Estos salmos se recitaban en el tiempo de la festividad de Pesaj o Pascua, cuando el cordero era inmolado. Por supuesto, esto como una prefiguración hermosa de Jesucristo. Y es justamente, como lo decía ayer en la grabación de Hebreos, que este salmo se recitaba cuando la víctima era atada a los cuernos del altar y posteriormente, esto a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde era degollado y el sumo sacerdote decía, tengo sed, consumado es. Usted claramente puede ver la prefiguración de la cual se narra después la conclusión en Jesucristo en el Evangelio. Así que, por supuesto, lo que vamos a leer también es una prefiguración clara de nuestro Señor. Estamos en el Salmo 118 y ahora vamos a leer, por favor, el versículo 19. Bienvenido, Pastor Ledesma, qué gusto que esté con nosotros. Versículo 19 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y claro, esta puerta es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se toma el tiempo de explicarnos que Jesucristo es nuestra justicia. Y esta es la prefiguración clara de aquel acto hermoso en el cual había una transferencia de sustancias, una transferencia de esencias. Recuérdese usted que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el corderito que sería sacrificado para transferirle toda la iniquidad, la maldad, el pecado, la transgresión de la Torá, y a su vez el corderito sin mancha pasaba su inocencia al sumo sacerdote. Esto, claro, también una prefiguración hermosa acerca de Jesucristo. Y el Señor, dice Isaías 53, puso sobre él el castigo de nuestra paz. Y en cambio, Él nos dio a cambio la salud, la salvación, nos dio la benignidad y nos hizo justos. Él es nuestra justicia. Somos llamados justos porque Él es justo. Y luego pasemos por favor ahora al versículo 14 y dice, mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Y versículo 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y no vamos a entrar al detalle de este hermoso versículo, pero efectivamente recordemos que hay aquí un juego de palabras. Jesús, su verdadero nombre en hebreo es Yeshua. Se reduce a Yah en el término del nombre del Eterno, pero es importante entender que ese es el nombre revelado, Yehoshua, la salvación de Yah. Y de esto pues vamos a estar hablando probablemente la próxima semana. Vamos a ahondar un poco acerca del nombre. ¿Qué quiere decir el nombre? ¿Qué es el nombre ya revelado? ¿Por qué el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, delante del cual absolutamente toda rodilla se dobla? Así que vamos caminando y vamos a hablar acerca precisamente de este mismo versículo, verso 8, y en donde dice que han guardado su palabra, pero dice previo que tienen pocas fuerzas. Bienvenida, Titi, qué bueno tenerte aquí, qué alegre. Recuérdese usted que precisamente es en Corintios que Pablo nos explica que cuando nosotros no podemos, cuando nosotros no tenemos fuerzas y lo reconocemos, el poder de Dios se engrandece, el poder de Dios es visto sobre nosotros. ¿Cómo lo cita?
y dice, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque entonces, dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Entonces me voy a gloriar en esa debilidad. ¿Se recuerda usted que estuvimos hablando acerca de Mateo? Los expertos en la ley, los doctores en la ley, se molestaron cuando aquellos cojos, ciegos, sordos, perniquebrados, se acercaron, el Señor Jesucristo los salvó, y es precisamente este Salmo, el 118, que citan: sálvanos ahora, sálvanos ahora, haznos prosperar, te rogamos, sálvanos ahora, Hoshiana, Señor, Hoshiana, ven David, bendito el Hijo de David, haznos prosperar, sálvanos. Y el Señor efectivamente lo salvó, porque este era su ministerio sobre la tierra. Así lo dice, lo dictó Isaías 61, Isaías 35. Y esta era precisamente la forma en la cual los entendidos pudieron ver que se trataba de Mashiach. Así que, ¿cómo nos salvó? A través de su sacrificio en la cruz. ¿Cómo estaba prefigurado? Lo vemos. Atad víctimas, dice en el versículo 27, con las cuerdas a los cuernos del altar. Sabemos que era una prefiguración de la forma en la cual el Señor iba a hacer nuestra salvación, nuestra justificación en Él. Así que dice acá, porque aunque tienes poca fuerza, no depende de nuestras fuerzas, depende de Él, de su capacidad puesta en nosotros. Pero dice, has guardado mi palabra. Y aquí entonces bien podríamos dilucidar de qué se trata su palabra. Pero usted y yo, que hemos caminado un poquito en el estudio de las Escrituras, entendemos que aquí se refiere a todo lo que está escrito, porque todo esto nos sirve para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para ser perfectos a los siervos de Dios. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero propiamente aquí, vamos a ver, hay una figura importante. Y es que está hablando de la Torá, de los Nevim y de los Ketubim. Es decir, de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque para el punto en el que Juan escribió Apocalipsis, le cuento que no había escrito un Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos el día de hoy. Se estaba refiriendo propiamente a todas las escrituras del Tanaj o el Antiguo Testamento. ¿Por qué? A la Torá, la enseñanza, los Nevim y los Ketubim, los profetas y los escritos. En ellos hay sabiduría, dice Deuteronomio 6. Esta es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Es todo lo que habla el Salmo 119 acerca de cómo preservar nuestro camino, cómo guardarnos en santidad, cómo acercarnos al Señor. Si usted me entiende los términos que hemos hablado de Apocalipsis, estar pegados con el Señor. Jesucristo nos lo dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. Recuérdese usted que utilizamos la misma expresión, tohu efe, que se utiliza en Génesis, donde había caos y desorden porque estaba despegado de la presencia de Dios. Esta es la razón por la cual entró un haz de luz disminuido a la tierra, Jesucristo mismo, para hacer retroceder a las tinieblas, porque la luz prevalece sobre las tinieblas. Así que dice, mi nombre, guardaste mi nombre. También has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aunque hoy no nos vamos a centralizar en este tema, sí vamos a empezar a hablar un poquito acerca de eso. En los términos hebreos, déjeme contarle que el nombre es algo muy importante que marca a una persona desde antes incluso de nacer. Y es que está hablando de su propia sustancia, de su naturaleza. Pero además, esto conlleva a la fama, lo podríamos traducir como la fama, como aquello por lo cual eres conocido. Así que cuando habla acá y dice, no has negado mi fama, no has negado mi sustancia, no has negado quién soy yo. Y pongámonos en los términos de lo que estaba sucediendo en este momento. Recuérdese usted que la diáspora se dio inicio de una manera marcada en el año 70 cuando un gobernador romano destruyó el templo y azotó con la ciudad de Jerusalén. Todos
se dispersaron y hasta el día de hoy, pues bueno, como una cosa profética, estamos viendo que el pueblo de Israel está empezando a regresar desde finales de los 1800. Así que todo esto tiene una connotación profética importante. Pero en ese momento, recordémonos que la iglesia era asediada, era perseguida. Acordémonos cuántos murieron en el Coliseo romano por no negar la fe. Acordémonos cuántos fueron crucificados de cabeza. Bueno, si usted hace un recuento en todas las escrituras, prácticamente todos los profetas y todos aquellos que llevaban la palabra de verdad sufrieron vejámenes, persecuciones, angustias, unas muertes terribles. Recuérdese usted que unos fueron aserrados, otros crucificados, como le decía, de cabeza, otros muertos comidos por los leones. Bueno, en fin, vemos cosas verdaderamente tremendas. Así que nosotros hoy día, puedo decirle, y sobre todo en esta bella Guatemala, donde el evangelio corre libremente, estamos bendecidos con poder hablar con libertad y poder salir a la calle con una Biblia bajo nuestro brazo. Pero en aquel tiempo la situación era muy difícil. Incluso por los mismos israelitas, los nuevos cristianos o los del camino, como los llama el libro de Hechos, eran perseguidos. Esta es la razón por la cual se escribe la carta a los hebreos. Porque aún estando el templo en pie y habiendo muerto el Mesías, habían unos que querían regresar, porque era seguramente una presión tremenda, acosados por el Imperio Romano y por sus mismos consiervos hebreos. Entonces debemos entender acá que cuando le dicen no has negado mi nombre, esto es una cosa tremenda porque está uniendo la Torá con la revelación de Jesucristo. Y es que es precisamente en el capítulo 12 de Apocalipsis que vemos a aquellos que permanecen debajo del altar, aquellos que fueron decapitados por justamente guardar la palabra y el nombre del Señor. Así que aquí nos está hablando de perseverar hasta el fin, aquellos que guardan Torá y la revelación de Mashiach, su nombre. ¿Y cuál es el nombre de este? Pues el nombre que es sobre todo nombre, aquel que nos cuenta las buenas nuevas de salvación, como bien ustedes lo han señalado. Y para eso véngase conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2. Y vamos a encontrar lo que dice acá. Capítulo 2, versículo 9, y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vea usted, un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en todo lugar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Empezando por el entendimiento hebreo, aquí debiésemos de sustituir la palabra Jesús por Yehoshua o salvación de Yah, que es lo que le refería yo hace un momento. Pero si vemos el versículo 9, empieza un por lo cual, es decir, hay una conclusión. Por lo que sucedió anteriormente, se dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, el nombre de Yehoshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua es el Adón para la gloria del Abacadosh. Pero ¿qué es lo que sucedió antes? Vayamos a unos versículos inmediatamente arriba y comencemos en el versículo 6 y dice, el cual, hablando de Jesucristo, comencemos en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de esto hemos hablado. ¿Qué quiere decir tomar forma de siervo? ¿Qué quiere decir en forma de Dios? Y vemos el Elión, el Dios que sostiene absolutamente todas las cosas con la palabra de su poder, aquel cuya palma está extendida para mantener sobre sí el universo, el que creó absolutamente todas las cosas, en quien nada subsiste si no es por él. Dice que se hizo
tan pequeño que tomó forma de hombre, de siervo. Y en esta condición decidió morir, y no morir de cualquier manera. Y ya vimos qué quiere decir esto, porque la carta a los Hebreos nos habla del poder de una vida indestructible. Entonces, vemos que él deja, por un lado, su vida. Hicimos la analogía de cuando alguien va al banco a dejar toda su riqueza al banco, sabe que está ahí y que en cualquier momento puede volverla a tomar. De esto se trata. Jesucristo hizo esto. Dejó por un lado, siendo Él la vida, y la dejó ahí para volverla a tomar con gloria, porque la muerte no podía retenerle. Pero esta es la fama de Jesucristo. Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas de salvación de la cual nos habla Isaías 52, que no es casualidad que sea precisamente Isaías 52 un preámbulo a la descripción de la fama de Jesucristo. Véngase conmigo, vamos a chequearlo. Isaías 52. Véngase conmigo, por favor, al versículo, o antes, déjeme señalarle que el capítulo 52 habla cómo Dios liberará el cautiverio de Sión. Vea usted. Y comienza así, en el versículo 1. Despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Continuemos leyendo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto, y esto es figura del pecado, recuérdese usted, esto es figura del mundo, en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Vea, versículo 6. Se da cuenta cómo hay una relación intrínseca entre Israel, entre Jerusalén, entre el nombre del Señor. Es que no en balde, el Señor también escribió su nombre ahí para que posteriormente la ciudad se asentara sobre ese monte exactamente. Y dice versículo 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Se da cuenta de la prefiguración hermosa que es este versículo 6 acerca de Jesucristo? Vimos claramente que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos. Vea, esto es una prefiguración de lo que va a narrar en el capítulo 53. El brazo de Jehová es Jesucristo. Y dice claro, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán a Yehoshua, la salvación de Dios nuestro. Déjeme contarle que en la cruz desnudaban a aquellos a los que colgaban, y era importante que las cruces estuvieran puestas en los lugares públicos donde
mayor cantidad de personas pasaran. Hay registros de que por lo menos hubo de 2 a 4 millones de personas aquel Pesaj, aquella fiesta de Pesaj, cuando Jesús fue crucificado. Así que este versículo 10 es una clara alusión a ese Pesaj bendito en donde crucificamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se lo quiero leer nuevamente. Y dice, Hashem despojó de su desnudó su santo brazo ante los ojos de todos los gentiles, de todos nosotros, de Israel y todos los confines de la tierra, verán a Yehoshua, la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Todo esto es un preámbulo hermoso acerca de lo que se nos va a describir del nombre del que es sobre todo nombre. Ponga usted a un paralelismo de Filipenses 2, haya pues este sentir, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó de esta forma y tomó forma de siervo para morir y morir en una cruz. Y aquí está la descripción de cómo muere en una cruz. Y vea capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y ponga atención en esta expresión, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ponga atención, cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, puso de la misma manera que la prefiguración lo había cantado Pesaj tras Pesaj, poniendo el sumo sacerdote sus manos sobre el cordero. Esta es la consumación de todos esos hechos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fiel fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y si dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevarán las iniquidades de ellos. Vea usted por su conocimiento, el conocimiento de su nombre. Por cuanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vea si no es una cosa gloriosa, hermosa. De todo esto es que nos habla la Torá, los profetas y los escritos. Y como claro lo dijo Jesucristo, todo ello hablaba de mí. Lucas 24, cuando se refiere a aquellos que iban camino de Emaús. Y les quitó entonces las vendas de los ojos y entonces vieron. Porque Jesús vino a hacer pacá de los ojos, de los oídos, para que pudiésemos ver, para que pudiésemos oír.
Así que por el conocimiento de su nombre, por el conocimiento de mi siervo santo, dice, seremos santificados, seremos justificados. He ahí nuestra salvación. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Véngase nuevamente, por favor, a Filipenses capítulo 2. Y yo le aseguro que esto tendrá un nuevo sentido ahora que lo volvamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vea que es una condición nada más, es algo que él decidió tomar esa forma. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el nombre de Yehoshua, es el nombre revelado que es sobre todo nombre. Porque en el Antiguo Testamento, y de esto me parece que vamos a hablar la semana entrante, se fueron revelando los nombres de Dios. Al principio, en Génesis se habló del Elohim, posteriormente se mencionó al Elión, después Yod-He-Vav-He, antes el Shaddai. Pero este es el nombre que ha sido dado a los hombres a manera de revelación, Yehoshua, la salvación de Yah. Veamos que dice Juan en la primera carta que esto es lo tocante al verbo de vida, a la palabra, al dabar de Dios, al que pudimos tocar, al que pudimos ver, al que nos fue revelado. Este es el paná de Dios, la cara de Dios, el rostro de Dios, lo que nos es dado a conocer. Y dice, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua es el Adón, para la gloria del Abacadosh. Así que vea usted qué cosa profunda. Es por esto que Dios habla de relación, no habla de un cartelito de nombre. No nos podemos llamar cristianos si no tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, si no nos ha sido revelado su nombre, con lo que esto conlleva. Y vamos la próxima semana a continuar hablando acerca del nombre. Así que, vea bien, vamos por favor ahora a Marcos en el capítulo 8, versículo 38. Y esto es una referencia acerca de guardar su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Y dice así en Marcos, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, vea que hay una íntima relación de el Señor Jesucristo hablando, el que se avergonzare de él, de su nombre, del Evangelio y de sus palabras, de toda la Torá, de toda la instrucción. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vea qué cosa tremenda. Y este es el tiempo del cual me parece que ya estamos empezando a ver. Hace un par de años estuvimos todos pendientes de aquellas persecuciones terribles que habían para los cristianos, para los siervos en el Medio Oriente. Pero déjeme contarle que esto no va a quedarse solo por allá. Seguramente en estos tiempos, bueno, ya lo estamos viendo. Ahora lo común es ir en contra de todo lo que la Torá dice. El movimiento LGTB, el aborto, la destrucción de los hogares. Bueno, todo esto, todo lo que se levanta en contra de la Torá, todo lo que se levanta en contra del nombre de Jesucristo, es lo que se está poniendo de moda, es lo que los gobiernos están legalizando. Ahora que un padre pueda reprender a su hijo, tal y como dice con la palabra, con vara, es incluso en algunos países hasta penado por la ley. En otros se ha prohibido ya el leer la Biblia. Hay muchos países en donde si a usted le encuentran una Biblia, inmediatamente lo matan. En otros se quiere vedar el derecho a los padres de instruir a sus hijos en la palabra. Me hicieron llegar estos días
una información, no la he confirmado, pero que precisamente la ONU dice que los padres están fuera de criterio y que no deben de enseñar a sus hijos para no limitarlos. Y entonces, por consecuencia, no deben enseñarles toda la palabra de Dios. Así que vemos cómo a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo bueno. Por supuesto, todo esto no escapa de la soberanía de Dios, todo está escrito, pero nos conviene a nosotros permanecer. Así que vamos al versículo 9 y dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Y recuérdese usted que esta expresión se utilizó en el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Quiénes son estos, los de la sinagoga de Satanás? Pues a continuación lo dice: a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es decir, aquellos que portan un cartelito con un nombre, pero que a ciencia cierta no cumplen lo que predican, no son lo que aparentan. Sepulcros blanqueados, dice el Evangelio. Y ojo que es importante entender que todos nosotros todavía estamos sujetos a pasiones y a equivocaciones, pero no vivimos dentro de ellas, sino que, pues, eventualmente pecamos. Dice la palabra que el que dice que no peca llama a Dios mentiroso, por supuesto, pero ahora dentro de nosotros el Espíritu mora y nos da la capacidad de apartarnos del mal. Nos da la capacidad, como dice en la carta a los Hebreos, de ejercitarnos tal y como se ejercita en un gimnasio para discernir entre el bien y el mal. ¿Y sabe usted cuál es justamente esa línea divisoria? Pues nada más y nada menos, que la palabra del Señor. Así que nosotros ahora vivimos dentro de los mandamientos. No están afuera, sino están dentro nuestro, porque este ha sido el nuevo pacto, que precisamente el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, ha escrito estas leyes ya no en las tablas de piedra, sino que ahora en las tablas de nuestro corazón. Así que Él establece la verdad primeramente en nuestro corazón, pero también establecerá la verdad sobre toda la tierra. ¿Y sabe cuál es la verdad? La Torá. Y de todo esto habla el Salmo 119. Pero vea, y vamos por favor a Juan 17, el Evangelio de Juan, versículo 17. Y dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Y esto, dice, habla del término kadosh. Nosotros somos kadosh porque Él es kadosh. Pero aquí hay como una escalera de etapas. Véngase conmigo, por favor, a Éxodo 19. Y vea usted la promesa del Señor. ¿Se recuerda que el Señor nos dijo: ciertamente te bendeciré? Es decir, te voy a volver a injertar. Bueno, vamos a hacer ahorita una unión de ideas. Y dice Éxodo 19, versículo 5. Acuérdese que esta es la entrega de la Torá en Sinaí. Y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, es decir, si lo pones en práctica y lo cumples, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa, es decir, kadosh, es decir, apartados para Él. Pero aquí hay un nivel más, y es que cuando nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de Dios, que somos parte de Él, y entonces ya no solo nos apartamos como una cuestión externa, incluso interna, pero fuera de Él, entonces pasamos a formar parte de ese cuerpo, y entonces verdaderamente nos apartamos del mundo. Y es aquí cuando esa revelación no te deja vivir de otra manera más que para Cristo. Es aquí cuando el término de nuestra vida es dentro del Señor y para el Señor.
Y es aquí cuando las leyes forman parte de nuestro ser y expelemos olor al conocimiento de Cristo. No sé si me explico. Es un poco difícil de trasladarlo, pero en ese nivel máximo es en el que viviremos la eternidad. Cuando ya no haya más sol ni luna, sino que vivamos dentro del templo que es el Señor mismo, dentro de esa nueva Jerusalén. Pero en esta tierra, por supuesto, que si Él ha puesto su espíritu en nosotros es para que vivamos así, de esta manera. Así que dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Habla precisamente de esta nación, de este reinado de sacerdotes y de gente santa, gente apartada, gente distinta. Y esto es lo que quiere decir santo, santificado para Él. Quiere decir que con la forma que vives, la forma que te expresas, la forma que vistes, la forma en que eres, de lo que comes, lo que haces, lo que no haces, la gente puede ver que no eres como todos los demás. Eres una nación apartada, distinta. Una nación que no solo vive dentro de los límites de la Torá, como una barda que te guarda en el camino para que no te desfiles por el barranco, sino que además dentro de ti está esa inteligencia y esa sabiduría. Esto es la mente de Cristo, ese es el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre vivir con la Torá rodeándote y la Torá dentro de ti. Así que ahora pasemos al versículo 10 porque se nos está acabando el tiempo. Regresamos entonces a Apocalipsis 3:10 y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y aquí es importante entender que en el griego la palabra que se utiliza es pirasim o pirazo. Es un verbo, pirasim. Y esto se ha traducido en algunas veces como prueba y en otras como tentación. Y de esto vamos a hablar y le vamos a dedicar un poco de tiempo. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y vamos especialmente a hacer énfasis en esta palabra porque si usted la ve, pues se menciona 3 veces, 4 veces en este mismo verso. El griego pirasim o bien pirazo se ha traducido como tentar y de aquí se deriva la palabra pirasmos o tentación. Esta es la misma palabra que aparece cuando Dios prueba a Abraham. Pero hay una cosa importante. Prueba a Abraham. Si nosotros decimos que Dios prueba a Abraham, es como que dijésemos que Dios está haciendo un experimento para ver qué sucede. Y entonces dejaría de ser el Shaddai, el Todopoderoso, el que lo conoce absolutamente todo. Así que ¿de qué se trata? Y es aquí cuando vemos cómo los idiomas no siempre se traducen palabra por palabra, una por una, sino que hay nada más una aproximación de términos y es importante entender. Resulta ser que cuando, no vamos a ir allá en Génesis 22, se narra toda esta hermosa historia de Abraham y su hijo, el sacrificio de Isaac. En algunas versiones se habla y se dice que Dios probó a Abraham. ¿A qué se refiere? Déjeme contarle que cuando Abraham ya tiene al muchacho atado, y es un muchacho ya grande de 30 y tantos años, puesto sobre el altar para sacrificarlo y alza el cuchillo para degollarlo, Dios en ese momento le dice, para, que yo ya sabía, yo ya sé, que tú eres fiel a mí, eres obediente y que tú no me ibas a negar a tu hijo. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar esta palabra prueba? Si ya Dios lo sabía. ¿Qué sucede a partir de ahí? Resulta ser, y lo hemos visto en el Aharei Hayamim, que Abraham logra ver a Mashiach colgado del madero. Y lo hemos hablado varias veces, y esto está narrado también
en los evangelios. Jesús dice, porque Abraham vio mi día. Voltea entonces Abraham y encuentra un carnero trabado en el zarzal, figura de la cruz, y los cuernos, figura del poder y de la autoridad, sujeto al zarzal. Lo toma, lo degolla y lo ofrenda. Así que Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios mismo se proveyó a él. Es decir, en una prefiguración, no que le proveyera a Abraham, sino Dios mismo se iba a dar él mismo como provisión para Abraham. Y esta era la prefiguración. Así que, ¿de qué se trata esta prueba? Pues no es tal prueba como nosotros lo entendemos en el español, sino más bien es permitirle a Abraham una experiencia con Dios. Y de esto vamos a hablar en un momento. Esta experiencia con Dios le permitió a Abraham conocer al Dios al cual amaba y servía. Y por supuesto, ver lo que había en su propio corazón. Yo me imagino ni me quiero imaginar qué cosa terrible debe haber sentido Abraham e incluso Sara cuando Dios le pidió la vida de su hijo. Así que Dios le permitió una experiencia. ¿Y qué más hermosa experiencia que a la final de la Harei Hayamim en los postreros días ver precisamente al Hijo de Dios colgado en una cruz? Pero continuemos. Dice en Santiago 1, y si usted me acompaña, porque aquí vamos a platicar, Santiago capítulo 1, vamos a ver que ya no encontré yo Santiago, aquí está. Santiago capítulo 1, vamos a leer acerca de las pruebas y las tentaciones. Y dice, hermanos míos, Santiago 1, del 2 al 4, y dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que aquí no son pruebas ni son tentaciones, sino en diversas experiencias, sabiendo que la experiencia de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es importante que hagamos una conexión con 1 Corintios 10 al 13 y de aquí vamos a ir sacando conclusiones. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Esto es 1 Corintios 10, 13. Ahora cambiemos el término y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas experiencias, sabiendo que esta experiencia traerá fe y producirá paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ahora no os ha sobrevenido ninguna experiencia que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará en esta experiencia más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con esta experiencia la salida para que podáis soportarla. ¿Ve? Dios no nos lleva a pecar. Dios no nos lleva a pecar, Dios nos lleva a conocerle a Él. Y de esto bien podríamos hablar acerca de Job, y vamos a hablar en un momento. Así que podemos enumerar varias experiencias. Una de ellas es la de los hebreos frente al mar. Se escuchaban las carrozas de los faraones correr y correr, y lo que tenían a sus espaldas era el mar. No había salida posible. Pero Dios les dijo, estad quietos y ved que yo soy Hashem, que yo soy Jehová, que yo soy vuestro Dios. Y usted sabe lo que sucedió. El mar se abrió. Mire qué experiencia después de venir viendo 10 plagas en Egipto, cómo Faraón lo sacó con mano, cómo Dios lo sacó de las garras de Faraón y lo sacó con mano poderosa. Lo sacó llenos de joyas y de posesiones. Abrió el mar. Vea usted cómo este pueblo podía conocer a su Dios. Veían la columna
de fuego durante la noche y la nube durante el día. Pero ahora vamos a ver entonces a qué se refiere Santiago o cómo está la traducción de siempre en el capítulo 1 del versículo 12 al 18 acerca de la tentación y la prueba. ¿Qué dice? ¿Dónde realmente podemos entender esto? Así que voy, Santiago, capítulo 1, versículo 18 y dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo así? ¿Prueba o tentación? Vamos a ver. Déjeme contarle que aquí precisamente vuelve a aparecer esta misma palabra. A ver, en el versículo 12, la palabra que se traduce como tentación y como prueba es pirasmos. Y esto debería igualmente traducirse como experiencia. Pero en el versículo 13 ya hay una variación y esto es lo importante y lo rico de entender las lenguas. Porque en el griego surge aquí una variación de la voz. Y es que se pasa a la voz media. Y esto dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y de esto vamos a hablar. En el versículo anterior estábamos hablando de experiencia, de pirasmos. Una experiencia que Dios nos da para que nosotros crezcamos, para que le conozcamos. Pero yo creo que se me va a ir el internet. Me voy a despedir el día de hoy. Los voy a dejar acá y vamos a continuar platicando con esto. Ya me avisó que baja la fluctuación del internet. Así que le dejo un abrazo y lo espero la próxima semana. Mil disculpas por este fallo en el internet. Pero quédense leyendo, por favor, Santiago, y todo lo que hemos leído. Y la semana entrante vamos a platicar acerca de la prueba, la tentación, y sobre todo acerca del nombre de Dios, del nombre de la ciudad santa y cómo el Señor nos mantendrá firmes hasta entonces. Así que le dejo un abrazo fuerte, mil disculpas por esta falla. Lo espero la próxima semana a la misma hora, miércoles 11 de la mañana, hora de Guatemala. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.